Mi familia me acusó de tener una adicción severa para declararme incapaz y robarme mi empresa. Ya era una batalla perdida, tenían a mis socios y abogados de su lado. Así que fingí colapsar, me interné, vendí todo desde la clínica y moví el dinero a un paraíso fiscal. Hoy me exigen que les diga qué hice con su empresa. Todo comenzó con una reunión familiar que, en apariencia, no tenía nada de extraordinaria. Me citaron un jueves en la noche en casa de mi madre, bajo el pretexto de que querían hablar sobre el futuro de la familia y cómo podíamos estar más unidos. Esa frase me dio risa desde el principio, porque si algo jamás nos había definido, era la unión. Desde que tengo memoria, cada uno de ellos, mi madre, mis dos hermanos, e incluso algunos primos que orbitaban cerca solo cuando había algo que ganar, se comportaban como satélites de conveniencia. Giraban alrededor del beneficio propio, y cada vez que la situación se ponía fea, desaparecían sin dar la cara. Pero aún así fui, por la simple razón de que algo en mi estómago me decía que no podía permitirme ignorar esa cita. Había aprendido a leer las señales en la forma en la que mi madre insistía con una sonrisa dulce y artificial, esa que usaba cada vez que ya tenía todo planeado y solo le faltaba hacerme sentir que era mi decisión. Cuando llegué, noté que no estaba siendo paranoica. Sobre la mesa había más papeles de los que uno lleva a una cena casual, y lo primero que vi fue el maldito portafolio de cuero negro de mi hermano mayor. Ese que solo saca cuando quiere dar la impresión de que es un empresario serio y no el idiota irresponsable que vive de apariencias y préstamos. Mi madre estaba extrañamente callada, lo cual no es común en ella, normalmente habla tanto que nadie más puede meter palabra. Pero esa noche tenía una expresión tensa, como de quien se está conteniendo para no estallar. Mi hermano menor, que solía ser más torpe para las mentiras, ni siquiera me miraba a los ojos. Se limitaba a mirar el piso mientras rascaba la etiqueta de una botella de agua como si esa fuera su única preocupación. Fue en ese instante que entendí que algo no estaba bien y que no se trataba de una simple cena de familia. Me ofrecieron sentarme, y mi madre, con esa voz de falsa preocupación que siempre usa cuando quiere parecer noble, dijo que estaban muy preocupados por mí. Dijo que en las últimas semanas me había notado desconectada, errática, apagada y que había escuchado ciertos rumores que no podía ignorar como madre. Yo solté una carcajada seca, sin humor, y pregunté directamente qué rumores. Fue ahí cuando mi hermano mayor tomó el control de la conversación como si se tratara de una intervención y dijo, con tono teatral, que varios de mis socios se habían acercado a él porque temían que yo estuviera consumiendo algo. Que no querían ser alarmistas, pero que mis cambios de humor, mis decisiones impulsivas y el hecho de que últimamente no me dejaba ver tanto por la oficina eran signos claros de que estaba atravesando una crisis seria. La palabra que usó fue adicción. Como si la estuviera soltando con pinzas, con tristeza, pero al mismo tiempo con una seguridad que dejaba claro que ya habían decidido qué creer. Me quedé helada. No porque me afectara el señalamiento como tal, sino por el hecho de que todo estaba tan bien montado, tan ensayado, que era obvio que llevaban meses preparando esa jugada. Mi madre puso su mano sobre la mía, y me dieron ganas de sacudírsela, y dijo que lo único que querían era ayudarme, pero que estaban considerando tomar acciones legales para protegerme de mí misma. Que habían hablado con un abogado, uno que entendía estos procesos, y que existía la posibilidad de pedir una incapacidad temporal mientras me internaba y me trataban. Mi hermano menor añadió que él ya había investigado clínicas y que, si yo aceptaba voluntariamente, podrían evitarme pasar por el sistema judicial. Que era por mi bien. Que todos me amaban y no querían verme destruirme así. Durante casi 5 minutos no dije una sola palabra. Solo los escuché, tratando de que mi rostro no traicionara lo que estaba pasando en mi cabeza. Y lo que pasaba era rabia, pura, sólida, brutal. No porque no supiera que eran capaces de hacerme eso, sino porque me había confiado. Porque a pesar de todo, a pesar de los años de desplantes, de comentarios hirientes, de silencios incómodos cada vez que hablaba de mi empresa, aún tenía la esperanza ingenua de que no llegarían tan lejos. Pero sí lo hicieron. Porque en su mundo, donde todo se hereda y se exige sin haber construido nada, mi éxito era un accidente. Una anomalía que había que corregir antes de que los dejara atrás.
Yo era la menor, la que se suponía debía quedarse en un rincón, agradecer cada centavo y no tomar decisiones grandes. Pero rompí el guión. Fundé una empresa desde cero, con ahorros, préstamos pequeños y trabajo físico. Me encargué personalmente de diseñar las rutas, de contratar a los conductores, de negociar cada contrato con restaurantes, almacenes y marcas. Y lo más importante, todo estaba a mi nombre. No había socios en papel, no había cuentas compartidas, no había nada que les perteneciera legalmente, y eso los consumía. Lo que ellos no sabían era que hacía tiempo que yo también venía preparándome. No porque supiera exactamente lo que planeaban, sino porque cuando llevas años rodeada de gente que finge querer verte bien mientras espera que te caigas para recoger tus pedazos, aprendes a cubrirte las espaldas sin hacer ruido. Había creado una holding discreta en otro estado, había empezado a separar los activos más importantes, transferido ciertos derechos de distribución, negociado acuerdos que me permitirían liquidar sin dejar rastros. Todo esto sin avisarle a nadie. Incluso cambié a mi contador por una firma externa que reportaba solo a mí. Tenía acceso remoto a todo, incluso a las cámaras de la oficina. Ya había notado que mi hermano mayor pasaba por ahí cuando yo no estaba, que hablaba con los empleados como si ya tuviera autoridad, como si se estuviera posicionando para tomar el mando. Pero verlos ahí, frente a mí, organizando un golpe tan sucio como declararme incapaz legalmente, era otro nivel. Esa noche, no discutí. No lloré, no me alteré, no grité ni lancé acusaciones. Solo fingí que me derrumbaba. Bajé la mirada, respiré profundo como si estuviera al borde de un ataque de ansiedad, y con voz apagada dije, tienen razón. No estoy bien. Voy a internarme. Si me dan unos días para organizar unas cosas, lo haré. Mi madre rompió en llanto de inmediato, diciendo que sabía que era fuerte, que lo iba a superar y que todo iba a estar bien si me dejaba ayudar. Mi hermano mayor me palmeó el hombro y dijo que estaba tomando la decisión correcta y que iban a manejar todo lo necesario mientras yo me recuperaba. Yo asentí, les agradecí como quien agradece una palada de tierra sobre el ataúd, y me levanté de la mesa sabiendo que esa era la última vez que me veían así de dócil. Esa misma noche, mientras ellos dormían convencidos de que al fin me tenían arrinconada, yo compré los tiquetes para internarme en una clínica de recuperación en Arizona. Una de esas que ofrecen retiros voluntarios con programas de desintoxicación, terapia y aislamiento. Nada de lujos, pero lo suficientemente seria como para parecer real. Me llevé lo mínimo, llevé un teléfono de respaldo que no estaba vinculado a mis cuentas, y lo más importante, me llevé el plan completo. Porque si iban a tratarme como si estuviera loca, entonces yo iba a jugar su juego. Pero a mi manera. Desde la clínica, sin ellos sabiendo nada, iba a vender todo. Cada activo. Cada contrato. Cada propiedad registrada a nombre de la empresa. Iba a vaciarles el maldito juguete que querían robarme. Iba a convertir esa empresa en un cascarón legal. Y luego, cuando me preguntaran qué hice con su preciada empresa familiar, iba a mirarles a los ojos y decirles la verdad, se la llevó la única persona que realmente trabajó por ella. Actualización 1. 3 días después de mi ingreso voluntario en la clínica de Arizona, cuando aún no me había acostumbrado al olor constante a cloro y eucalipto mezclado con ese fondo tenue de desesperanza que se impregnaba en los pasillos. Me encerré en el baño de mi habitación con el teléfono que nadie sabía que tenía. Lo había traído escondido en el forro de mi neceser, envuelto entre toallas femeninas y una caja de aspirinas, justo donde sabía que nadie iba a revisar. A esa hora de la noche, después de las sesiones grupales, los ejercicios de respiración forzados y las cenas insípidas servidas por personal que intentaba sonar empático mientras evitaba mirar a los ojos. El ala donde me habían ubicado quedaba casi en silencio. Solo se escuchaba el zumbido bajo del aire acondicionado y el esporádico murmullo de alguien hablando solo al otro lado del pasillo. Me senté en el suelo frío, con la espalda pegada a la puerta, y desbloqueé el dispositivo con las manos aún temblorosas, no por abstinencia ni ansiedad como ellos creían, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Tenía todo listo.
Había dejado preparados los accesos remotos a mis cuentas bancarias empresariales, a los portales de gestión de contratos, a los correos y a la nube donde almacenaba los documentos más importantes. A diferencia de lo que creía mi familia, yo no delegaba nada sin tener una copia, sin guardar una versión extra de cada contrato, sin saber exactamente qué porcentaje de cada línea de ingreso provenía de qué cliente. Durante años me acusaron de obsesiva, de controladora, de no saber delegar. Lo que no entendían era que esa obsesión por no soltar el timón era la única razón por la que nunca les permití meter las manos directamente. Me tenían, sí, acorralada en papel, pero en la práctica, la empresa seguía respirando únicamente porque yo la manejaba desde adentro. Y esa noche, esa madrugada oscura en la que todos en la clínica dormían convencidos de que yo estaba en un proceso de rehabilitación espiritual, ejecuté el primer movimiento real de mi venganza. Contacté al comprador que había tanteado meses atrás, un tipo metódico, silencioso, al que le interesaba más la red de distribución y las relaciones con los clientes que el nombre comercial en sí. Le escribí un mensaje directo, sin vueltas, sin promesas vacías. Le dije que estaba lista para vender, pero que tenía que hacerse rápido, sin fisuras y con un blindaje legal que asegurara que, una vez firmado todo, nadie pudiera venir a reclamar. Él respondió a las 2 horas. Su abogado y su contadora estaban disponibles. Podíamos comenzar con un borrador de compraventa de activos, no de la compañía como entidad legal, sino de cada pieza esencial, las rutas, los derechos de uso de ciertos softwares desarrollados internamente, los vehículos que estaban a mi nombre, las licencias, incluso el equipo humano con el que yo ya había hablado semanas atrás. Gente leal que estaba cansada de los roces con los familiares que se aparecían en la oficina dando órdenes sin entender una mierda del negocio. Redactamos el primer documento preliminar esa misma semana y para el 4º día de mi tratamiento. Mientras mis compañeros de grupo lloraban confesiones frente a una terapeuta que tomaba notas como si todas nuestras vidas fueran capítulos de un manual de autoayuda. Yo tenía firmado un compromiso de compra con depósito inicial transferido a una cuenta en las Islas Caimán vinculada a la holding que creé en Delaware meses antes. Todo legal. Todo hecho con una frialdad quirúrgica que jamás me habían atribuido. Lo más jodido fue mantener la cara. Participar en las sesiones como si realmente estuviera desmoronándome por dentro, fingir vulnerabilidad mientras hablaban de procesos de sanación, imaginar traumas que nunca tuve para que la terapeuta no notara que estaba, en realidad, más lúcida que nunca. Aprendí a llorar sin sentir, a mover los dedos con nerviosismo cuando me hacían preguntas difíciles, a fingir desorientación leve cuando me preguntaban sobre mi rutina diaria. Al tercer día, ya me tenía fichada como caso típico de burnout combinado con posible trastorno de estrés postraumático. Una fórmula lo suficientemente ambigua como para que no pudieran encasillarme ni darme de alta demasiado pronto. Era perfecto. El tiempo que yo necesitaba para cerrar todo. Porque si había algo que no podía permitirme era que mi familia supiera que yo estaba activa, que yo estaba vendiendo todo mientras ellos pensaban que estaba encerrada en una habitación blanca y vacía, comiendo fruta picada y escribiendo cartas de perdón. Y mientras tanto, afuera, los hijos de puta se sentían ganadores. Lo supe por el mensaje que recibí a los 5 días exactos de estar internada, cuando mi madre me escribió con una ternura que jamás le creí. Decía que estaba orgullosa de mí, que estaba segura de que ese paso que había dado era una muestra de madurez y que confiaba en que, cuando saliera, iba a poder dejar de lado tantas responsabilidades para centrarme en mi salud y en lo que realmente importa, la familia. Lo leí 3 veces. No porque no entendiera, sino porque me impresionó el descaro. Luego vino un correo de mi hermano mayor, más directo, sin adornos. Me decía que, dada la situación, iban a asumir funciones operativas provisionales para que la empresa no se detuviera y que ya estaban en contacto con algunos clientes importantes para transmitir tranquilidad. Es decir, estaban metiendo las manos en la caja. Usando mi nombre. Preparando el terreno para presentarse como víctimas si yo reaccionaba. Yo solo les respondí con un escueto, gracias por estar al tanto. Aprecio el apoyo. Me estoy enfocando en mi recuperación. Nada que diera pie a más, nada que los alertara.
Mientras tanto, yo ya había iniciado la desvinculación de contratos clave, había revocado poderes, había cambiado cuentas de nómina y desactivado accesos a la intranet. La última parte fue la más difícil, despedirme simbólicamente del lugar que construí. La empresa no era solo un negocio. Era mi forma de validarme, de sobrevivir, de demostrarme que no era lo que ellos decían que era cuando se burlaban de mí en las reuniones familiares diciendo que trabajaba como chofer o que jugaba a ser jefa. Pero entendí algo en esa clínica. Entendí que cuando todo tu entorno quiere que fracases para poder justificar su propia mediocridad, tú no tienes la obligación de demostrarles nada. Solo de quitarles el poder. Así que vendí. Todo. Dejé un cascarón con oficinas vacías, un nombre comercial sin contenido, un logo bonito sin estructura. Y lo que recibí a cambio, lo puse donde nadie podía tocarlo, en un paraíso fiscal con cláusulas impenetrables. Ellos todavía no lo sabían. Seguían creyendo que estaban a punto de quedarse con una mina de oro. Yo, desde la clínica, desayunaba yogur rancio, me sentaba en sillas plásticas a hablar de emociones que no sentía, y mientras tanto, ejecutaba mi escape. Día a día, paso a paso, con la sonrisa falsa que ellos querían ver en mí. La diferencia era que ahora sí estaba fingiendo, pero para destruirlos antes de que me destruyeran a mí. Actualización 2. Pasaron 17 días desde mi ingreso voluntario hasta el momento en que crucé nuevamente las puertas de la clínica, esta vez con una alta médica en la mano. Una carpeta llena de informes psiquiátricos completamente favorables y una sonrisa que, por primera vez en semanas, no tuve que fingir. Era martes por la mañana, el cielo sobre Arizona estaba despejado y abrasador, y yo ya había dejado cerrado todo, la transferencia completa de los activos había sido formalizada 3 días antes. El dinero ya no se encontraba ni cerca de una cuenta estadounidense, y los contratos de confidencialidad habían sido firmados por todas las partes involucradas en la transacción. Lo único que me faltaba era presenciar la cara de mis hermanos y de mi madre cuando se dieran cuenta de que el castillo de oro que creían haber arrebatado se les desmoronaba entre las manos como una pila de arena seca. Ni siquiera me fui directo a casa. Me tomé una noche en un hotel de paso para dormir por primera vez sin el zumbido de las cámaras de vigilancia, sin las terapias falsas, sin tener que fingir una debilidad que nunca existió. A la mañana siguiente tomé un vuelo temprano a Austin, alquilé un auto y fui directo a la oficina, sin avisar, sin anunciarme, sin escribir un solo mensaje. El panorama fue tan grotesco como predecible. Entré al edificio que todavía conservaba mi nombre en la recepción y al cruzar la puerta principal de las oficinas administrativas, lo primero que vi fue a mi hermano menor sentado en la silla de recepción, hablando con uno de los empleados como si él supiera algo de lo que estaba haciendo. Llevaba una carpeta en la mano, gafas que claramente no necesitaba, y ese tono condescendiente de quien se siente importante por primera vez en su vida. No me reconoció de inmediato. Me tomó unos segundos pararme frente a él, con mi bolso colgado del hombro y el sobre con mis documentos en la mano, para que su cara cambiara del gesto tranquilo a una especie de sobresalto forzado. Como quien ve regresar al fantasma que creía haber enterrado. Balbuceó un oye, ya saliste. Y yo le contesté con un seco vine por mis cosas. No esperé respuesta. Crucé la oficina sin darle chance a decir nada más, y cuando llegué a la sala de juntas, la escena que me encontré fue incluso mejor de lo que imaginé. Mi madre, sentada en la cabecera como si siempre hubiera dirigido algo en su vida, se encontraba revisando papeles mientras mi hermano mayor hablaba con voz pausada por teléfono, diciendo que estaban evaluando alternativas de operación. El socio que alguna vez fingió ser mi amigo estaba a su lado, incómodo, sudando. Cuando me vieron entrar, todos se quedaron en silencio. Literal. Podía escucharse el leve zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared. Nadie supo cómo reaccionar. Mi madre fue la primera en hablar, por supuesto. Se levantó con una sonrisa tensa, fingida hasta los huesos, y me dijo que se alegraba de verme mejor, que había estado muy preocupada y que lo más importante era mi salud, que todo lo demás podía esperar. La interrumpí sin miramientos. Saqué el informe clínico de mi carpeta, lo dejé sobre la mesa, y le dije que ahí estaba todo, evaluaciones psicológicas, psiquiátricas,
pruebas toxicológicas. Y un diagnóstico final que señalaba que no existía evidencia alguna de adicción, que no había indicios de incapacidad mental ni emocional, y que, por el contrario, estaba lúcida, estable y completamente funcional. Le pedí que lo leyera en voz alta si quería, pero que no perdiera el tiempo buscándole doble sentido. La clínica donde me interné podía dar testimonio de mi estado. No hay adicción, no hay colapso, no hay un carajo. Solo hay una hija, hermana y empresaria que fingió estar rota para evitar que ustedes la rompieran de verdad. Eso fue lo único que dije antes de sacar mi portátil de la mochila, conectarlo al proyector de la sala y proyectar en la pantalla los documentos legales que certificaban la venta de cada activo de la empresa, rutas, flota, licencias, acuerdos comerciales, software, propiedad intelectual, incluso los contratos laborales del personal clave. Todo estaba ahí, con firmas electrónicas verificables, fechas que coincidían con los días en que yo supuestamente estaba en recuperación, y sellos digitales de las plataformas financieras que validaban que ya nada estaba en las cuentas que ellos podían tocar. El silencio fue tan profundo que me dio tiempo de observar uno a uno sus rostros. Mi madre parecía no comprender lo que estaba viendo, como si la información no encajara en la narrativa que ella misma se había contado. Mi hermano mayor fruncía el ceño y negaba con la cabeza mientras murmuraba que esto no era posible, que yo no podía hacer eso sin avisar y que había procedimientos legales que impedían esas acciones. Mi hermano menor rompió el hielo gritando que yo estaba loca, que todo lo que había hecho era ilegal y que me iba a denunciar por vaciar una empresa familiar sin consentimiento. Fue ahí cuando lo miré, me crucé de brazos, y le contesté que podían intentar lo que quisieran, pero que nada de lo que estaban viendo era ilegal, todo estaba a mi nombre, todo fue hecho con asesoría legal. Y todos los movimientos habían sido hechos antes de cualquier intento de incapacidad. Lo que ahora llamaban empresa familiar había sido registrada por mí, construida por mí, firmada por mí, y lo único que les quedaba ahora era una sociedad vacía, un nombre sin contenido. Un edificio que no valía ni una décima parte de lo que habían perdido. Les dije que si querían pelear por el cascarón, podían quedarse con él. Que lo pintaran, que se lo regalaran a sus amiguitos inversionistas, que lo colgaran como trofeo en la sala. A mí ya no me interesaba. El socio traidor intentó intervenir, dijo que él no sabía nada, que él solo había seguido instrucciones porque temía que yo estuviera realmente mal. Lo miré sin pestañear y le dije que la próxima vez que planee traicionar a alguien, por lo menos tenga la decencia de no dejar sus correos abiertos en su laptop de oficina. Le recordé que tenía capturas de pantalla de conversaciones entre él y mi hermano mayor, donde hablaban de cómo me iban a retirar del cargo, cómo iban a asumir operaciones, y cómo podrían negociar con los nuevos interesados una venta rápida si logran que la incapaciten. Nadie dijo nada. Nadie tuvo los cojones de seguir fingiendo. Mi madre solo repitió que esto no podía ser, que yo no tenía derecho a destruir algo que habíamos construido entre todos, y fue ahí donde ya no me contuve. Le dije, palabra por palabra, que nadie más había cargado cajas en ese almacén cuando llovía y no teníamos techo, que nadie más había manejado furgonetas hasta las 3 de la madrugada para cumplir entregas. Que nadie más había hipotecado su auto para pagar la primera nómina. Que si se les rompía el corazón al ver todo perdido, era porque nunca pensaron que yo fuera capaz de defenderme. Porque me querían en silencio, útil, funcional, generando dinero que luego pudieran justificar como herencia, como parte de un futuro compartido. Pero se habían equivocado. Y ahora, si querían pelear, tendrían que hacerlo desde la nada. Antes de irme, dejé una copia impresa de todos los documentos sobre la mesa. Les dije que se los llevaran a su abogado de confianza, que el mismo cabrón que intentó manipular una tutela médica podía revisar que cada firma era válida, cada movimiento legal. Actualización 3. Habían pasado exactamente 36 días desde mi regreso de la clínica, y aunque cada uno de ellos había sido una mezcla constante de tensión soterrada y alivio progresivo, fue apenas esa tercera semana cuando empecé a sentir, con un poco más de nitidez, que la tormenta comenzaba a pasar. No voy a romantizar el proceso, la presión mental de haber ejecutado un movimiento tan agresivo, tan quirúrgico y al mismo tiempo tan frío, me dejó con noches de insomnio.
Digestión alterada y una especie de vacío que solo se percibe cuando te das cuenta de que acabas de prenderle fuego a una estructura que habías pasado años construyendo con tus propias manos. Porque, aunque sabía que lo que hice fue necesario, incluso inevitable, también era cierto que una parte de mí todavía cargaba con una rabia vieja, densa, que no se quitaba ni con victorias legales ni con dinero en cuentas ocultas. No era una rabia por lo que ellos intentaron hacerme, sino por lo que significaba, que a pesar de todo, a pesar de mi esfuerzo, todavía me veían como una herramienta. Una mina de oro a la que podían exprimir y luego desechar. Fue en medio de ese revoltijo emocional que empecé a organizar mi nueva vida. Me fui de mi antiguo apartamento, uno que había comprado cerca de la oficina y que ahora me recordaba demasiado a los años en que todavía creía que podía mantener a todos contentos. Me instalé en un espacio más pequeño, más anónimo, con paredes claras, ventanas grandes y sin un solo mueble heredado. Me deshice de todo lo que tuviera la más mínima conexión con esa familia, cuadros, regalos, adornos de Navidad que mi madre alguna vez me obligó a aceptar con esa frase de para que sientas que somos parte de tu casa. Vendí el carro que había comprado con la excusa de que lo usaríamos todos para eventos familiares, cerré la cuenta conjunta que una vez abrí con la idea de ayudar a mi hermano menor a salir de deudas. Una cuenta que solo él usaba, y hasta cambié el número de teléfono que tenía desde la universidad. Solo 5 personas lo tenían ahora, mi abogada, mi nueva contadora, la terapeuta que sí me escuchó de verdad en la clínica, mi nueva asistente. Y un viejo amigo que nunca se metió en el drama pero que apareció cuando más lo necesitaba con una cerveza fría y un no te preocupes, ya vendrán por ti, y ahí estaré para decirte que lo hiciste bien. Por otro lado, el ruido empezó a intensificarse desde afuera. Mi hermano mayor comenzó a escribir correos con asuntos tan dramáticos como absurdos, donde quedó el legado familiar, necesitamos conversar esto como adultos, tu salud emocional sigue siendo preocupante. Ni siquiera me tomé el trabajo de responderlos. Mi madre, en cambio, adoptó otra estrategia. Me mandaba mensajes indirectos a través de tías, primas, e incluso una excompañera de colegio que ella sabía que aún me tenía en redes. Todos con el mismo tono de martirio, que yo había actuado impulsivamente, que la familia estaba destrozada, que los había dejado sin nada y que, en el fondo, sabían que era el estrés el que me había empujado a eso. Esa narrativa, en la que ellos eran víctimas de mi colapso emocional, les encantaba. Les permitía conservar la moral limpia sin admitir que lo que intentaron fue arrebatarme todo con una jugada sucia. Decían que me perdonaban, como si ellos tuvieran algo que perdonarme a mí. Como si no fueran ellos los que se reunieron a mis espaldas para planear mi caída. Mientras tanto, yo trabajaba en silencio. El nuevo equipo con el que firmé contrato tras la venta, el comprador de mis activos, me ofreció quedarme como asesora externa por un tiempo. Acepté, pero con condiciones claras, horarios flexibles, decisiones estratégicas exclusivamente, cero involucramiento en temas operativos. Me respetaron. Me pagaban bien. No me exigían más de lo que podía dar. Y lo más importante, no me hacían sentir que debía demostrarles nada. No pasaron ni 2 semanas antes de que me diera cuenta de lo profundamente agotador que había sido sostenerlo todo sola mientras mis propios hermanos tramaban en la sombra. En este nuevo espacio, nadie me vigilaba, nadie me juzgaba por no responder correos a medianoche, nadie se aparecía en mi oficina diciendo mamá preguntó si ya decidiste sobre el bono familiar. Y eso, aunque suene menor, fue una puta liberación. El siguiente gran momento vino de forma inesperada. Estaba revisando unos reportes cuando recibí una llamada de mi abogada. Me dijo que el investigador privado que habíamos contratado, más por precaución que por necesidad, había enviado un paquete con información que no esperábamos. No solo encontró más correos del ex socio y de mis hermanos planeando reuniones para reestructurar la empresa una vez se firme la tutela, sino que también localizó borradores de documentos falsificados que pretendían hacer pasar como firmados por mí durante mi estancia en la clínica. Incluían autorizaciones de manejo de cuentas, cesión de poderes operativos y hasta una autorización para modificar el registro estatal de la compañía. Todo claramente trucho. Todo claramente fabricado por idiotas que subestimaron el hecho de que yo jamás, en la vida, firmaría algo así sin dejar huella.
Mi abogada me preguntó si quería presentar cargos formales por intento de fraude y falsificación de identidad. Me lo dijo con ese tono tranquilo y calculado que tiene cuando sabe que tiene la sartén por el mango. Me dejó la decisión a mí. Le pedí unos días para pensarlo. Y durante esos días no dormí. No por culpa ni dudas, sino porque algo dentro de mí estaba despertando con fuerza. Una parte que había estado adormecida por años, esa que gritaba cada vez que soportaba una humillación en silencio, cada vez que mi madre me decía que una mujer sola no puede con todo. Cada vez que mi hermano me hacía sentir que mi éxito era un accidente y no el resultado de años sin vacaciones, sin fines de semana, sin nadie que me cuidara. Esa parte que ahora me susurraba que no bastaba con haberles quitado el botín, ahora había que hacerles sentir el frío real de la consecuencia. Esa misma semana, firmé la autorización para que mi abogada iniciara la demanda formal por intento de fraude. No era por el dinero. Era por el principio. Por dejar claro que no iban a irse caminando como si nada. Que no era simplemente una crisis familiar mal manejada, como decían ahora en sus círculos de conocidos. No. Esto era una maldita conspiración legal, una emboscada emocional, una traición tan calculada que merecía castigo. Mi abogada sonrió cuando le di luz verde. Me dijo que había esperado ese momento desde que me conoció. Que nunca había visto a alguien ejecutar una venganza tan limpia, tan metódica y tan silenciosa. Le respondí que no era venganza, que era justicia, pero en el fondo sabía que era ambas cosas. Y mientras firmaba esa última hoja, pensé en la cara de mi madre cuando le llegara la citación oficial. En cómo iba a mirar al vacío, buscando en su drama alguna excusa que le evitara mirarse en el espejo. Pensé en mi hermano mayor tratando de convencer al mundo de que todo fue un malentendido, en el menor repitiendo como loro que él solo hizo lo que le dijeron. Y no sentí lástima. Sentí paz. La paz helada, brutal y exacta que solo llega cuando dejas de esperar que la gente cambie y te encargas de que paguen por lo que son. Actualización 4. Pasaron poco más de 3 meses desde que mi abogada inició formalmente el proceso legal por intento de fraude, y aunque creí que el ruido bajaría con el tiempo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Apenas las primeras notificaciones empezaron a llegar, el caos que yo había contenido con tanto cuidado se desató como una grieta profunda que empezó a tragarse todo el teatro que ellos habían construido. Las citaciones llegaron a la casa de mi madre, y según supe por una de esas tías que siempre están al tanto de todo, y que a pesar de estar en su equipo, no puede resistirse a contar los chismes con cierta emoción morbosa. La escena fue dantesca. Dijo que mi hermano menor rompió la hoja en pedazos antes de leerla completa y que mi madre, apenas leyó conspiración para fraude corporativo, se llevó las manos al pecho como si estuviera en pleno ataque al corazón. El mayor, según me enteré después, se encerró en su estudio por 2 días y canceló todas sus reuniones de negocios. Que probablemente no eran más que partidas de póker con sus socios de mentira y cafés con algún tipo igual de arrastrado que él. Lo siguiente fue la ronda de llamadas, todas ignoradas. Mensajes de texto largos, mal escritos, llenos de súplicas, amenazas encubiertas y ese tono pasivo-agresivo que tanto los caracteriza. Uno decía no puedes hacerle esto a tu madre, al final ella solo quiso ayudarte, otro, firmado por el menor. Tenía la desfachatez de decir que todo fue una mala interpretación y que en realidad nunca quisieron declararme incapaz, que solo querían evitar que cometiera errores por estar sobrecargada. Y luego vino el más patético de todos, uno de mi hermano mayor diciendo que, si retiraba la demanda, él estaba dispuesto a olvidar todo lo que pasó y reestructurar una alianza entre adultos. Ese fue el momento en el que entendí que todavía no habían comprendido nada. Seguían creyendo que estaban negociando desde una posición de fuerza, que el tiempo y el apellido compartido les daba derecho a manejar las cosas como si aún tuvieran voz en mi vida. Así que respondí de la única manera que sé responder cuando alguien pretende minimizar lo que me hizo, con silencio. Los siguientes pasos fueron rápidos. Mi abogada, que para ese momento ya se había convertido no solo en mi aliada legal sino en una especie de espada afilada que cortaba sin piedad cualquier obstáculo, se encargó de programar las deposiciones con precisión quirúrgica. Cada movimiento, cada fecha, cada citación estaba calculada para que el proceso avanzara sin tregua.
El primero en sentarse fue el ex socio, y aunque su abogado intentó postergar la audiencia argumentando condiciones médicas, una migraña, según el documento presentado, el juez no se tragó la excusa. En la sala, bajo juramento, el tipo se deshizo en explicaciones confusas, tartamudeó cuando le preguntaron por qué tenía borradores de documentos que implicaban cesión de poderes a su favor. Y no supo qué decir cuando mi abogada sacó las capturas de pantalla donde él, con su propio correo, le decía a mi hermano mayor que aprovechando su internación, podríamos formalizar la firma antes de que regrese. Cuando le pidieron explicar esa frase, dijo que era una broma y que nunca pensaron que realmente ella iba a firmar. El juez no hizo comentarios, solo pidió que constara en actas. Mi abogada, sin levantar la voz, se limitó a preguntar, ¿considera usted que firmar documentos falsificados en nombre de una persona internada es una broma profesional aceptable? Él bajó la mirada y no dijo nada más. La siguiente fue mi madre. Entró con esa ropa que siempre usa cuando quiere parecer frágil, blusa de cuello alto, falda hasta la rodilla, y el mismo collar de perlas falsas que heredó de mi abuela y que usa como si le diera autoridad moral. Su declaración fue un espectáculo. Habló de amor, de preocupación, de cómo ella solo quería ayudar a su hija, de cómo el estrés la tenía muy confundida y de cómo las decisiones que tomó las hizo pensando en lo mejor. El problema fue que mi abogada no estaba ahí para escuchar cuentos. Cuando sacó el correo donde ella le escribió al abogado de confianza diciendo que, si conseguían la firma de la clínica, el resto sería más fácil, y le preguntó a qué se refería exactamente con eso. Mi madre solo dijo que estaba mal redactado. Después, cuando le mostraron el mensaje donde hablaba de hacerle entender a la fuerza, se le quebró la voz y dijo que todo fue sacado de contexto. Mi abogada no se inmutó. Volteó a ver al juez y pidió que se adjuntaran todos los correos al expediente y que se certificara su autenticidad. Todo era real. Todo estaba respaldado. No había forma de negar lo que habían escrito. Mi madre, por primera vez desde que todo esto empezó, no lloró. Solo apretó los labios, tragó saliva y miró al piso con una mezcla de rabia y derrota. Finalmente, le tocó el turno a mi hermano mayor. Se presentó con un abogado nuevo, uno de esos que intentan intimidar con palabras complicadas y frases vacías. Entró a la sala como si todavía creyera que estaba en una reunión de negocios. Intentó culpar al ex socio, dijo que todo fue una serie de malos entendidos, y cuando mi abogada le pidió que explicara por qué había creado un borrador de acta de junta directiva con mi firma escaneada, se escudó en que era un ejemplo, un ensayo, algo que nunca se envió oficialmente. Mi abogada le preguntó si entendía la diferencia entre una muestra y un documento con implicaciones legales preparado para firmarse, y él solo contestó que no recordaba. Pero la mejor parte llegó cuando le mostraron una conversación de WhatsApp, que el investigador recuperó gracias a una copia de seguridad automática, donde, días antes de mi salida de la clínica, él escribió literalmente: con un poco de suerte, ella no sale en semanas y ya habremos reorganizado todo a nombre de mamá. Su abogado trató de alegar que era una conversación privada, que no tenía valor legal, pero el juez lo interrumpió y le recordó que el contenido era relevante para la demanda y que si pretendían ocultarlo, estarían incurriendo en obstrucción. Mi hermano no supo qué responder. El silencio fue total. Y en ese instante, supe que la cuerda ya estaba demasiado tensa como para que se soltara sin romper. Al salir de la sala ese día, mi abogada se me acercó y, por primera vez en todo el proceso, sonrió con algo más que formalidad. Me dijo que habíamos logrado lo más difícil, desarmar la narrativa. Que ya no podían seguir repitiendo que esto fue un malentendido familiar. Que ahora eran oficialmente adultos enfrentando cargos por haber intentado apropiarse, manipular y falsificar documentos en perjuicio de alguien con capacidad plena. Y que, aunque aún faltaba mucho, ya habíamos enterrado su argumento favorito, el de la hija inestable que necesitaba protección. Volví a casa esa noche agotada pero en paz. Me preparé una cena simple, me senté frente a la ventana con una copa de vino y me permití llorar un poco. No de tristeza. De rabia vieja, acumulada, de impotencia retenida.
Lloré por la versión de mí que alguna vez creyó que bastaba con ser buena, con sacrificarse, con aguantar, con poner la otra mejilla. Lloré por todas las veces que me llamaron exagerada, ingrata, por cada vez que me dijeron es tu familia, aguanta. Y al final, me sequé las lágrimas, respiré profundo y me prometí que no me detendría hasta que pagaran por cada centímetro que intentaron quitarme. Porque esto no era venganza impulsiva. Era justicia fría. Y recién estaba empezando a calentarse la olla. Actualización 5. Pasaron casi 5 meses desde aquella ronda de deposiciones, y aunque el juicio aún no había llegado a su fase final, ya era evidente que toda la estructura narrativa que mi familia había levantado con tanto cuidado se les estaba cayendo encima como una casa de naipes bajo una tormenta. Era fascinante ver cómo los que antes se sentían dueños de todo, de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi nombre, ahora se arrastraban detrás de excusas inconsistentes, intentando salvar no la reputación, porque esa ya se había ido al carajo, sino las apariencias ante el círculo social que tanto les importaba. Lo supe por esas tías metidas en todo, por esos primos que fingían estar de mi lado pero que se les notaba la incomodidad cuando les decía que la demanda iba en firme. Lo supe también porque, una tarde, recibí un sobre físico entregado por mensajería privada, adentro, un documento de 4 páginas con membrete familiar, firmado por los 3. Donde me pedían dialogar fuera de tribunales y evitar el escándalo público por el bien de todos. Entre líneas, como quien quiere fingir humildad pero no sabe cómo tragarla, me ofrecían una reunión de conciliación con terceros neutrales para, según ellos, reparar las heridas sin destruir lo que queda. Lo leí con calma, 2 veces, mientras bebía café en el sillón de mi nuevo apartamento, ese que nadie de ellos conoce ni conocerá jamás. Cada frase me sonaba más ridícula que la anterior, como si estuvieran convencidos de que todavía podían influirme con un poco de culpa bien disfrazada. Y por un momento, solo por un segundo, pensé en contestar. No para aceptar la reconciliación, sino para decirles lo podrido que estaba todo desde mucho antes, para explicarles cómo cada uno de ellos contribuyó a destruir cualquier posibilidad de vínculo real entre nosotros. Pero me contuve. Porque entendí que cualquier respuesta sería, en el fondo, un intento de justificarme ante personas que ya habían demostrado que no me veían como alguien a quien respetar, sino como un recurso a explotar. En lugar de eso, se lo reenvié a mi abogada, junto con una nota corta donde le decía que no deseaba responder y que si volvían a insistir, por favor los notificara formalmente que cualquier intento de contacto fuera del marco legal sería considerado acoso. Ella me contestó en menos de media hora, ya se lo esperaba. Pero me gusta cómo estás manejando esto. Vamos a seguir hasta el final. No hablamos más ese día, pero me sentí acompañada por esa sola frase. Era extraño, casi irónico, que después de tantos años de familiares rodeándome de palabras vacías, fueran una abogada y una terapeuta quienes realmente se preocuparan por mí sin exigir nada a cambio. Lo que vino después fue una cadena de movimientos desesperados. Primero intentaron lo que claramente fue una jugada legal barata, enviaron una contrademanda alegando daño emocional por difamación. Según ellos, mi exposición del caso les había causado angustia, problemas laborales y conflictos familiares. El colmo del cinismo. Mi abogada ni siquiera se estresó. Me llamó un miércoles al final de la tarde, me explicó los detalles con voz monótona y terminó diciendo que era tan endeble que no iba a pasar de la fase de revisión preliminar. Y así fue. El juez desestimó esa contrademanda en menos de una semana, con una resolución clara y directa: no se ha demostrado fundamento legal suficiente para sostener el reclamo. Considerando que las pruebas aportadas por la parte demandante confirman la existencia de los hechos que motivaron la acción inicial. En otras palabras, ustedes intentaron robar y ahora lloran porque se los expuse. No jodan. Esa decisión los descolocó tanto que, 2 días después, mi madre apareció en el vestíbulo del edificio donde vivo. No tengo idea cómo consiguió la dirección, pero no me sorprendió. Es experta en presentarse donde no la invitan, convencida de que con solo llorar o posar de mártir va a borrar todo lo que hizo. La vi a través de las cámaras de seguridad, parada frente al portero con una bolsa de pan dulce en la mano y cara de funeral. Me mandaron un mensaje para saber si quería recibirla, y respondí sin dudar:
no. Díganle que no vivo aquí. Sé que pareció cruel. Tal vez lo fue. Pero me niego a volver a abrir una sola rendija por donde pueda colarse con su discurso edulcorado, con su falsa preocupación, con sus frases envenenadas de culpa camuflada. Esa mujer estuvo dispuesta a destruirme para quedarse con lo que yo construí. No se aparece ahora a pedir disculpas, se aparece porque el miedo a la consecuencia legal la está asfixiando. Las siguientes semanas fueron más tranquilas en la superficie, pero internamente seguía la presión de los procesos. Declaraciones pendientes, nuevos documentos que aparecían, y un sinfín de trámites que mi abogada llevaba con una paciencia y una exactitud que solo alguien con verdadera sed de justicia puede mantener durante tanto tiempo. Yo, mientras tanto, comencé a reconectar con partes de mi vida que había abandonado. Volví a pintar, algo que no hacía desde antes de abrir la empresa. Retomé clases de yoga con una instructora que no pregunta de más. Incluso me di el lujo de tomarme una semana entera para viajar sola a Portland, donde me desconecté de todo, caminé bajo la lluvia, y recordé cómo se sentía vivir sin tener que rendir cuentas constantemente. Fue en ese viaje que entendí que la venganza no es solo castigar al otro. A veces también es recuperar lo que te arrebataron en silencio, tu tiempo, tu paz, tu derecho a existir sin que te vigilen ni te midan por lo que produces. Una vez que regresé, el cierre comenzó a tomar forma. El fiscal del condado, que había estado siguiendo el caso por la evidencia de documentos falsificados, solicitó una audiencia especial para evaluar si correspondía abrir una investigación penal. Mi abogada me dijo que era probable, pero que dependería de la voluntad del fiscal de avanzar más allá de la esfera civil. A mí, sinceramente, ya no me movía tanto el tema de verlos en juicio penal. Me bastaba con saber que vivían con el miedo constante de que eso pudiera pasar. Que cada vez que tocaba el timbre a alguien con un sobre, pensaran que era la fiscalía. Que cada vez que le sonaba el teléfono desde un número desconocido, les temblara la mano al contestar. Y es que eso era lo más irónico de todo, el juicio los expuso, sí, pero la verdadera condena fue verlos derrumbarse ante la sola posibilidad de que ya no pudieran controlar el relato. Porque eso era lo único que les quedaba, la narrativa. La hija difícil, la empresaria desbordada, la loca que se internó. Todo eso se les cayó cuando los documentos hablaron más alto. Cuando sus propias palabras, en correos y mensajes, los traicionaron. Y ahora lo único que podían hacer era intentar reescribir los hechos con súplicas, chantajes emocionales y negociaciones disfrazadas de preocupación. Pero yo ya no les debía nada. Ni explicación. Ni compasión. Ni espacio. Ni memoria. Y si me preguntaban cómo me sentía, la respuesta era simple, me sentía libre. Exhausta, sí. Rota por dentro en algunas partes. Pero libre. Y, por primera vez en mucho tiempo, decidida a no soltar nunca más las riendas de mi propia historia. Porque si algo me quedó claro en todo este proceso es que nadie, ni siquiera la gente que comparte tu sangre, tiene derecho a decidir quién eres, qué puedes manejar o cuánto mereces conservar. Nadie. Y si alguna vez vuelven a intentarlo, esta vez no voy a fingir un colapso. Esta vez van a ver exactamente lo que soy capaz de hacer sin tener que esconderme. Actualización final. Casi un año completo había pasado desde aquella noche en que fingí mi colapso frente a mi familia, sentada en ese sofá que tantas veces compartí por obligación, mirando a esas caras que alguna vez intenté convencerme de que representaban un vínculo real. Ahora, sentada en la terraza de un café en otro estado, con el ruido del tráfico a lo lejos y el sol bajando con esa calma que solo se siente cuando uno ya no está sobreviviendo sino viviendo. Puedo mirar atrás y entender con toda claridad lo que hice, lo que pasó, y lo que dejé atrás sin retorno. La demanda civil se resolvió semanas atrás. Mis abogados me llamaron en la mañana, sin adornos ni suspenso, para decirme que habíamos ganado en todos los frentes, los cargos por intento de fraude, falsificación de documentos y conspiración para apropiación indebida fueron aceptados por el tribunal. No necesitaron una audiencia final, bastaron las pruebas, los testimonios cruzados, las contradicciones de sus declaraciones y el hecho de que, en todo momento, cada paso que dieron estuvo empapado de premeditación y codicia.
ni siquiera intentaron apelar. Sabían que habían perdido desde el día en que abrí el proyector en esa sala de juntas y les mostré cómo vendí todo mientras ellos contaban los días para incapacitarme. Como parte del fallo, el tribunal ordenó que me pagaran todos los costos legales, más una compensación económica por daños. No es que me hiciera falta el dinero, pero saber que tuvieron que raspar cuentas personales, vender un auto, hipotecar la casa de mi madre y enfrentarse a un embargo parcial para cumplir con el monto fue, sin lugar a dudas, un cierre simbólico tan perfecto que me dio escalofríos. No me importaba tanto la plata. Lo que me importaba era que aprendieran, por una maldita vez en sus vidas, lo que significa pagar por algo. No con lágrimas de cocodrilo, no con excusas manipuladoras, sino con consecuencias reales, de esas que te siguen durante años, que manchan tus registros, que aparecen cada vez que intentas levantar cabeza. Lo que yo quería no era castigo por impulso. Era cicatriz. Y la conseguí. Lo que más me impresionó, sin embargo, no fue la sentencia en sí. Fue lo que vino después. Las llamadas ya no llegaban. Los mensajes cesaron. Las súplicas disfrazadas de reconciliación mutaron en silencio espeso. No porque entendieran, no porque se arrepintieran, sino porque sabían que ya no había más que robar. Porque en su lógica retorcida, el cariño solo existe mientras pueden beneficiarse de él. Y ahora que no quedaba empresa, ni flujo, ni contratos, ni posibilidad de disfrazarse de socios o herederos, también desapareció cualquier intento de recuperar la relación. Fue entonces cuando confirmé lo que siempre sospeché, que nunca hubo amor. Solo hubo conveniencia. Y sin embargo, no me convertí en una persona fría. No me encerré en una burbuja de odio permanente. Lo que hice fue reconstruirme con la misma paciencia con la que alguna vez levanté mi empresa desde cero. Comencé por lo más básico, la rutina. Aprendí a levantarme sin ansiedad, a preparar mi desayuno sin revisar el correo cada 5 minutos, a leer libros sin sentir que estaba perdiendo tiempo productivo. Me metí a clases de cerámica, algo que siempre me había intrigado pero que nunca tuve tiempo de hacer. Empecé a decir que no sin culpa. A cancelar planes si no tenía energía. A cortar conversaciones que empezaban con ¿y cómo estás con tu familia?, porque ya no me interesa explicarle a nadie lo que no vivió. La empresa, en manos del comprador, prosperó. No como antes, pero lo suficiente como para que me llamaran una vez al mes a consultarme cosas, a invitarme a ser parte de ciertos proyectos, a ofrecerme cargos que siempre rechazo. No por orgullo, sino porque ya no quiero volver a trabajar con ese tipo de presión. El equipo que se quedó sigue mandándome mensajes en Navidad, algunos me envían fotos de sus hijos, otros me cuentan que al fin les dieron el aumento que yo prometí antes de irme. Eso me llena. Saber que cuidé de mi gente mientras otros planeaban quedarse con el nombre. Un mes atrás, recibí un correo inesperado. Era de mi hermano menor. Decía algo como no espero que me perdones, solo quiero que sepas que no era contra ti, que solo pensé que estábamos haciendo lo correcto para la familia. Me quedé mirando ese mensaje durante 10 minutos completos. No lo respondí. No porque no tuviera que decirle, sino porque cualquier cosa que escribiera iba a parecer una explicación, y no pienso dar ninguna. Yo no necesito justificar lo que hice. Ellos, en cambio, van a pasar años justificando lo que intentaron. En sus reuniones con amigos, en las navidades incómodas, en las conversaciones truncas con parientes que ya no saben a quién creer. Que vivan con eso. Yo ya me liberé. Mi madre, por lo que supe, se mudó a vivir con una de sus hermanas. No por enfermedad ni por vejez, sino porque ya no puede sostener su estilo de vida sin la ayuda económica que yo le daba desde los 23. A veces fantaseo con lo que dirá cuando alguien le pregunte por mí. Si todavía finge que soy una hija rebelde, si se hace la víctima, si cuenta la historia a medias. Me da igual. El punto no es lo que diga. El punto es que ahora ya nadie le cree tan fácilmente. Porque el juicio fue público. Porque los registros están ahí. Porque la gente vio. Y, por primera vez, no pudieron esconderse detrás de un apellido ni de una casa bonita. La gente vio lo que eran. Y eso no se borra con discursos lastimeros.
La última vez que pasé frente al viejo edificio de la empresa fue por accidente. Iba camino a una reunión, el Uber giró por una calle que no transitaba hace meses, y ahí estaba, la fachada con el logo cambiado, las ventanas nuevas, otra recepcionista. No sentí tristeza. Solo una mezcla extraña de respeto y distancia. Como si hubiera visto una versión más joven de mí, pero ya no necesitara explicarle nada. Fue una despedida silenciosa. Bajé la mirada, seguí mi camino y no volví a mirar atrás. Y así, sin aplausos, sin fuegos artificiales, terminó todo. No hubo reconciliación, no hubo redención familiar, no hubo vuelta atrás. Lo que hubo fue justicia. Lo que hubo fue la certeza de que, si no me hubiese protegido, me habrían destruido. Y lo que hay ahora es paz. Paz real. De la que no se negocia. De la que no se mendiga. De la que se construye sola, con las manos llenas de cicatrices, pero firme. Que pregunten lo que quieran. Que especulen, que inventen. A mí no me importa. ¿Por qué cuando vengan con su frase favorita, ¿qué hiciste con nuestra empresa? Yo no pienso responder. Porque la respuesta ya la saben. Se las quité. Y no pienso devolvérsela. Nunca.